¿Confirman? ¿Se puede visualizar la pantalla? Sí, maestro, sí se logra Ok. visualizar. Entonces, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al curso, a la continuación, a la clase número 3. Vamos a ver el tema de beneficios sociales. Bienvenidos a todos los que ya están conectados. El día de hoy veremos un tema también importante, ¿no? Para quienes están adentrados en el área de recursos humanos y que están interesados en ver el tema de beneficios sociales que tiene una relación directa con el tema de planillas. Bienvenidos a todos, bienvenidos a la sesión del día de hoy, la tercera sesión del curso de legislación laboral y planillas. Beneficios sociales, ¿no? El chat está deshabilitado por unos minutos, no podemos hacer la pregunta introductoria para saber los conocimientos previos que tienen, sin embargo, vamos a iniciar ya la sesión con el concepto de beneficios sociales. Los beneficios sociales son todos aquellos puntos, en pocas palabras, todos los montos que se generan, ¿no?, del contrato de trabajo, de la remuneración básica, son los beneficios económicos a favor del trabajador, ¿sí? Por ejemplo, una remuneración básica va a generar beneficios sociales como, por ejemplo, vacaciones, ETS, gratificaciones, utilidades, ¿sí? Y vamos a agregar también como beneficios dentro de este concepto, por ejemplo, la aportación que hace el empleador también, ¿no? Se podría considerar como un beneficio social para el trabajador. Los distintos seguros, el STR, por ejemplo, el seguro de vida, que también entran, ¿no?, en este paquete de beneficios que tienen los trabajadores. Lo hemos mencionado en la clase anterior, en el caso del contrato de trabajo sí genera beneficios sociales, en el caso de el contrato por locación de servicios no genera beneficios sociales, ¿sí? En la clase anterior, por ejemplo, ustedes mencionaron los distintos beneficios sociales que existen en la legislación laboral peruana, ¿sí? Estamos hablando de, vamos a citar vacaciones, ¿no?, que aproximadamente es una remuneración básica por cada año, ¿sí? Correcto, por cada año tiene derecho a un mes de vacaciones, ¿sí? El trabajador deja de asistir y la empresa le va a cancelar de forma íntegra ese mes. Hay pactos entre las empresas y los trabajadores, por ejemplo, donde las empresas le otorgan al trabajador adelanto de vacaciones. El caso de la CTS, la compensación por tiempo de servicios. La CTS, por ejemplo, es un concepto que equivale, ¿no?, se otorga 2 veces al año, en el mes de mayo y en el mes de noviembre, pero si se suman ambos montos va a constituir también una remuneración mensual aproximadamente, ¿sí? Luego tenemos las gratificaciones que también se otorgan en los meses de julio y noviembre, ¿sí? Cada gratificación también equivale aproximadamente a una remuneración, ¿sí? Más adelante en la clase vamos a ver ejemplos de liquidación de beneficios sociales truncos, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el trabajador renuncia a la empresa, ¿sí? Si ya pasó un mes después de que inició a trabajar, ya tiene derecho a beneficios sociales. ¿De qué forma se calculan? Lo vamos a ver en breve en la presente clase, ¿sí? Vamos a avanzar. El logro de la sesión. Al final de la sesión, ustedes, los estudiantes, conocerán los beneficios sociales de los trabajadores del régimen laboral general. Vamos a ver, ¿no?, los beneficios sociales más adelante, por ejemplo, de la microempresa, la pequeña empresa y la gran empresa, ¿no? La empresa mediana y la gran empresa. ¿Correcto? El temario, compensación por tiempo de servicio, gratificaciones legales, vacaciones, la asignación familiar también, que es otro beneficio social, utilidades. Las utilidades es un porcentaje de las ganancias que obtiene cada empresa y que este porcentaje va a estar definido por lo que indica la normativa. Cada rubro tiene un porcentaje distinto. El seguro de vida ley obligatorio para todos los trabajadores. Todos los trabajadores, desde el primer día que ingresan a la empresa, tienen derecho al seguro de vida ley. Salud, ¿no?, que equivale al 9%, ¿sí?, del empleado, que el empleador aporta, ¿no?, al sistema de salud para que en situaciones de emergencia el trabajador o sus derechohabientes, ¿no?, esposa o hijos, puedan atenderse, ¿sí?, en cualquier hospital de salud del país, ¿correcto? Vamos a avanzar, entonces. Tenemos aquí sobre los saberes previos, por ejemplo, ¿qué es un beneficio, no?
¿Qué es un beneficio social, no? Ya lo hemos mencionado, son todos aquellos montos a favor del trabajador que se desprenden a partir de la remuneración básica computable, ¿no? Por ejemplo, del sueldo del trabajador, ¿sí? Si generó comisiones, también se van a sumar. Si generó horas extras, también se van a sumar para la base del cálculo, ¿correcto? ¿Cuáles son? Ya los hemos mencionado: vacaciones, CTS, gratificaciones, utilidades, salud, los seguros, seguro vida ley, el STR, ¿no? Todo lo que significa un beneficio para el trabajador, ¿sí? Tenemos la base legal. Por ejemplo, en el caso de la compensación por tiempo de servicios, que es la CTS, la base legal es el Decreto Supremo número 001-97-TR. También tenemos el Decreto Supremo número 004-97-TR. También tenemos las gratificaciones legales. Se otorgan 2 gratificaciones en el caso de Perú, ¿no? En el mes de julio y en el mes de diciembre, ¿no? La ley número 27735, el decreto supremo número 005-2002-TR, las vacaciones. El Perú es uno de los países donde más días se da, ¿no? De vacaciones, más días de vacaciones. Si lo comparamos con otros países, ¿no? Tenemos 30 días de vacaciones por cada año trabajado. La asignación familiar es el 10% de la remuneración básica, ¿no? En este caso, de la remuneración mínima vital. En este caso, el 10% de 1.025 soles, ¿sí? Es un solo monto para los trabajadores, ¿sí? Si un trabajador tiene 4 o 5 hijos, no corresponde una asignación familiar por cada hijo, sino en general por todos, ¿no? Una sola gratificación, una sola asignación familiar, ¿sí? Les comento esto porque he tenido experiencia que en procesos de selección he tenido, digamos, la oportunidad de conocer postulantes que tenían esta duda, ¿sí? Un postulante, por ejemplo, me mencionó: tengo 8 hijos, me corresponden 8 asignaciones familiares, y no es así, es solamente una, ¿correcto? Esto está en la ley número 25129 y el decreto supremo número 035-90-TR. Las utilidades, las ganancias que tiene la empresa, la normativa indica que las empresas tienen que dar un porcentaje para que sea distribuido entre todos los trabajadores. Por ejemplo, las utilidades del año 2024, que está terminando este mes, se van a distribuir en el próximo año, ¿no? Después de que la empresa haga sus estados financieros, presente sus declaraciones juradas, se determine la utilidad neta, ¿no? Y hay un porcentaje estipulado, un porcentaje determinado para cada rubro. Tenemos el seguro de vida ley. El seguro de vida ley está bajo el decreto legislativo número 688 y es obligatorio. Ojo, el seguro de vida ley es obligatorio para todas las empresas, y es que tienen que otorgarle el seguro de vida ley a todos los trabajadores desde el primer día que ingresan a laborar, ¿sí? El Seguro Social de Salud del Perú, salud, ¿sí? Salud, en ley número 26790, decreto legislativo número 1172. Salud es un servicio que cubre de forma más integral muchos casos de tratamiento de enfermedades, operaciones, ¿sí? Se podría decir que es mejor que el SIS con respecto a la atención, o tiene mayor cobertura, ¿sí? En el tema de materiales, medicamentos, ¿no? Por ejemplo, para una intervención quirúrgica. ¿Y quiénes tienen derecho a salud? Tienen derecho a salud los trabajadores, ¿sí? Los trabajadores que están en planilla y sus derechohabientes. Sus derechohabientes, entiéndase por derechohabientes, por ejemplo, la esposa, los hijos, ¿no? Que están debidamente registrados por la empresa. Los trabajadores tienen la obligación de hacer llegar a la empresa la documentación respectiva de sus derechohabientes. Por ejemplo, tienen que entregar la partida de matrimonio. Si es que no son casados, tienen que entregar, digamos, el certificado de la unión de hechos, ¿no? Se tiene que ir a una notaría, registros públicos, si es que tiene más de 2 años de convivencia. Y si tiene hijos, debidamente también sustentarlo con la partida de nacimiento, el DNI, donde se visualice, se consigne debidamente el nombre del padre o la madre, que es el trabajador o trabajadora, ¿sí? Entonces, eso es con respecto al tema de salud, ¿sí? Todos los trabajadores tienen derecho, inclusive si es que el trabajador es desvinculado de la empresa, el salud lo sigue cubriendo por un plazo de 3 meses.
¿sí? Y luego ya en automático lo reincorpora al SIS, ¿sí? Eso es con respecto a la base legal. Vamos a avanzar. Ahora ya nos adentramos a los conceptos de cada beneficio social, ¿sí? Vamos a hablar de la compensación por tiempo de servicio, la CTS, el concepto que hace poco el Estado peruano, el gobierno peruano, hizo la excepción a la norma y permitió que miles de peruanos puedan retirar este concepto, ¿sí? Retirar este concepto. La CTS es un concepto creado por la legislación laboral para que el trabajador que está en un periodo de desempleo, cuando alguien termina de laborar en una empresa, termina el vínculo con una empresa, hay un periodo, ¿no? Hay un periodo donde el trabajador no va a ganar un sueldo de pronto, porque va a tener que buscar empleo, va a tener que buscar ir a convocatorias laborales, va a tener que reiniciarse laboralmente. Y es que el mercado laboral peruano, por ejemplo, es súper complicado. Es un mercado que se mueve a la velocidad de la luz y es muy competitivo también. Es ahí donde una búsqueda de empleo, por ejemplo, podría durar semanas, meses y muchas veces más de un año. Entonces, la CTS es un concepto que se ha creado para que los trabajadores puedan tener un monto y con ese monto puedan cubrir sus necesidades básicas mientras van consiguiendo trabajo. El gobierno peruano ha hecho excepciones, ¿sí? Bajo la premisa que la economía personal está golpeada, que las personas necesitan liquidez, ¿cierto? Sin embargo, hay muchas personas que han retirado sus CTS. En un país donde la cultura financiera personal, ¿no? No es la mejor, por ejemplo. Y se espera pues que los trabajadores que han retirado la CTS la hayan retirado, pero para invertirla de pronto o para cubrir algún gasto que realmente sea urgente, ¿sí? Porque en el momento que quedan desempleados, si no tienen una CTS, realmente la situación se complica, ¿sí? Se va a complicar demasiado. Es un beneficio social de previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo para la trabajadora o el trabajador y su familia. ¿Quiénes tienen derecho a recibir la CTS? Los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada que laboren en la jornada mínima de 4 horas diarias, o sea, que están a tiempo completo, ¿no? Y que acumulen como mínimo un mes de labores, ¿sí? Mínimo 4 horas diarias y mínimo esta premisa de todos los beneficios sociales, para que usted tenga derecho a los beneficios sociales, mínimo debe haber trabajado en la empresa 30 días, o sea, un mes, mínimo, ¿correcto? Si trabajó más de un mes, tiene derecho a reclamar sus beneficios sociales, a recibirlos. Y también tienen que cumplir el otro requisito que es mínimo 4 horas al día, ¿sí? ¿Cuándo me debe depositar la CTS? La CTS se deposita en los meses de mayo y noviembre. En el mes de noviembre, el mes anterior, el día 15 de noviembre fue el plazo máximo para depositar la CTS. ¿Qué pasa si las empresas no la depositan a tiempo? Pues van a ser sancionadas. Podrían ser sancionadas si no lo corrigen, ¿sí? La CTS comprende 2 periodos. Vamos a hablar del primer periodo, ¿sí? El periodo de mayo, ¿no? La CTS que se paga en mayo, comprende el periodo desde el mes de noviembre, o sea, desde el mes pasado, hasta el mes de abril, ¿sí? Y desde el mes de mayo hasta octubre es el segundo periodo que se paga en noviembre. Lo pueden visualizar en la parte inferior de la presentación donde dice periodo y plazo, ¿sí? Por favor, véanlo. Ahí dice, ahí están los periodos, ¿sí? No se vaya a confundir, son 2 periodos. En realidad es por eso que se paga la CTS, ¿no? En el mes de noviembre y en el mes de mayo, ¿sí? ¿Cuánto se paga aproximadamente en el cálculo? Vamos a hacer un cálculo rápido, es media remuneración en mayo y media remuneración en noviembre aproximadamente. Digo aproximadamente porque es un poco más. En breve voy a explicarles el detalle de cuánto es, ¿no? La fórmula, cómo se calcula. ¿Correcto? Vamos a avanzar entonces.
tenemos el concepto de los beneficios sociales truncos, ¿no? ¿Qué son los beneficios sociales truncos, ¿no? A propósito de la CTS trunca. Los beneficios sociales truncos son aquellos beneficios, ¿sí? Son aquellos beneficios que no se pudieron pagar porque el trabajador fue desvinculado antes de la fecha de depósito de ese beneficio. Por ejemplo, la CTS que se pagó en el mes de noviembre, ¿sí? En el mes de noviembre. ¿Sí? Vamos a ver el caso de la CTS. La CTS que se debió pagar en noviembre era la CTS del periodo de entre mayo hasta el mes de octubre, ¿sí? De mayo a octubre. En ese periodo, ¿no? Se debió pagar, ese periodo se debió pagar en noviembre, ¿sí? En noviembre. Sin embargo, digamos que un trabajador renuncia a la empresa en el mes de septiembre. Entonces, la empresa ya no le va a poder depositar en noviembre a su cuenta CTS el monto, porque ya no está, ¿correcto? Entonces, la empresa tiene que hacer un cálculo proporcional, ¿no? En razón a ese periodo. Ya estamos en el periodo de entre el mes de mayo y octubre, ¿cierto? Entonces, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, son 5 meses. El monto que correspondería al periodo completo lo va a dividir entre los 5 meses y ese monto lo va, perdón, entre los 6 meses que dura el periodo y lo va a multiplicar por 5 y sale el monto, ¿sí? Eso, por favor, lo vamos a ver en breve, ya lo vamos a ver en breve para que quede mejor explicado, ¿sí? Estamos en la CTS trunca, ¿correcto? CTS trunca. Voy a tratar de poner ahora mismo el ejemplo, ¿sí? Para que se haga, estamos en la diapositiva número 7, un momento por favor. Quiero poner el ejemplo ya de CTS trunca. Ok, un momento. Recuerda usted que para que tenga derecho a ver, un momento, vamos a ver acá. Para que haya derecho a CTS tiene que haber mínimo 4 horas de trabajo, ¿sí? Quiero poner directo el concepto de CTS trunca, el ejemplo para que se pueda entender mejor. Un momento, por favor, se me dan unos 30 segundos. Estas son las utilidades. Ok, mejor en breve les explico en conjunto, en un solo ejemplo para no confundirnos, ¿sí? Ok, en breve vamos a hacer un ejemplo, ok, vamos a hacer un ejemplo de todos los beneficios sociales truncos, ¿sí? Con un solo ejemplo vamos a ir viendo cada concepto, ¿correcto? Para no confundirlos mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué es la carta de liberación de CTS? Cuando se da una CTS, ¿sí? Cuando se otorga una CTS, entonces, cuando el trabajador es desvinculado, se le tiene que dar una carta de liberación de CTS. La carta de liberación de CTS es un documento escrito donde el empleador indica a la entidad financiera donde está la cuenta CTS que ya se desvinculó el trabajador y que puede ir a retirar su dinero, ¿sí? Entonces, va con una carta CTS a la entidad financiera, trabajador, y en la entidad financiera van a hacer un llamado a recursos humanos de la empresa, corroborando que efectivamente el trabajador ya ha sido desvinculado y que ya puede retirar su CTS, ¿sí? La entidad empleadora está obligada dentro del proceso de laboral una carta dirigida a la entidad financiera que resguarda la CTS.
en la que le informa de dicha desvinculación y dispone la liberación del fondo. Con este documento, el trabajador podrá retirar el total de sus CTS, ¿sí? Asimismo, ¿no?, la empresa también está obligada a entregarle al trabajador una hoja de liquidación de CTS. La hoja de liquidación de CTS viene, ¿no?, en una hoja de liquidación de beneficios sociales. Vienen todos los conceptos, ¿sí? Y ahí se va a explicar de forma detallada cada concepto, ¿sí? Entonces, cuando usted es liquidado, cuando el trabajador es liquidado de la empresa, tiene que recibir su carta de liberación CTS, su hoja de liquidación de beneficios sociales, donde se explican los detalles de todos los conceptos, truncos que se le están pagando, ¿correcto? En breve vamos a ver el ejemplo de los beneficios sociales truncos, ¿sí? Para que se haga más entendible, lo puedan entender mejor. Gratificaciones legales. Las gratificaciones son los conceptos que se dan por los meses festivos, ¿sí? Los meses festivos de julio, por fiestas patrias, y el mes festivo de la Navidad, por ejemplo, esta Navidad, ¿sí? Este mes, hace unos días ya han recibido los trabajadores las gratificaciones legales, ¿sí? ¿Quiénes pueden recibir la gratificación, por ejemplo? Los que se encuentran laborando en la oportunidad que corresponde percibir el beneficio y hayan cumplido como mínimo un mes de labores. Mínimo un mes de labores para el pago de las gratificaciones, ¿sí? Si alguien tiene laborando, por ejemplo, 20 días, 28 días, no tiene derecho a gratificación. Mínimo son 30 días, ¿sí?, para que pueda recibir el beneficio. Proporcional, en este caso, si tiene 30 días a un mes. ¿Cuándo se paga la gratificación? Por fiestas patrias, ¿sí?, dentro de los primeros 15 de julio. Por Navidad, dentro de los primeros 15 de diciembre. Si el día 15 es inhábil, el pago debe realizarse hasta el último día hábil anterior a la fecha. Los días hábiles son de lunes a viernes, ¿sí?, con excepción de los feriados. Sábado y domingo también es no hábil. Sábado y domingo no es hábil. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de esta gratificación del mes de noviembre, ¿sí? El día 15 cayó domingo. Entonces, ¿cuándo debió pagarse? El día viernes 13 han debido pagar las empresas las gratificaciones, ¿correcto? Día viernes 13, ¿sí? Por favor, si hasta aquí hubiese alguna consulta, vayan anotando sus consultas para que de aquí, cuando se habilite el chat, puedan realizarlas, ¿sí? En cada parte donde estamos explicando, si queda alguna duda, por favor, consígnenlo, ahí anótenlo en su blog. Y de aquí, cuando se habilite el chat, pueden realizarlas para conversar sobre ese tema. La gratificación trunca, también el concepto que no se pudo pagar porque ya no había relación laboral con el trabajador, ¿sí? Es equivalente a los meses completos laborados desde el inicio del semestre computable y la fecha de cese. Se paga dentro de las 48 horas posteriores al cese. La bonificación extraordinaria, ¿sí? La gratificación, ¿sí?, equivale a una remuneración, pero también al 9%, ¿sí? La bonificación extraordinaria, un beneficio de los trabajadores, ¿no?, se abonará, en beneficio de los trabajadores se abonará de manera extraordinaria el 9% de la remuneración correspondiente al aporte de salud, no sujeto a descuento, ¿sí? Después de haber hecho el cálculo de la gratificación, tiene que agregar el 9% de ese monto, ¿sí? En breve lo vamos a ver en el ejemplo que hemos preparado para que se entienda. Entonces, recuerda usted que a la gratificación se le tiene que sumar sí o sí el 9%, siempre, ¿sí?, como bonificación. Vacaciones, las vacaciones. El Perú es uno de los países donde más días de vacaciones se da. El descanso vacacional es el derecho de los trabajadores a disfrutar de 30 días calendario de descanso remunerado por cada año completo de servicios, siempre que se cumpla con ciertos requisitos, ¿sí? Las vacaciones es el periodo, pues, donde se considera al trabajador
¿sí? Donde el trabajador tiene la libertad de no asistir al centro de trabajo y de recibir su remuneración, ¿sí? Se hace para que se desconecte emocionalmente del trabajo, para que pueda dedicar tiempo a su familia, a disfrutar de días sin jornada laboral, ¿no? Desestresarse y que vuelva renovado a su centro de trabajo, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos para tener derecho al descanso vacacional? Por ejemplo, laborar una jornada ordinaria no menor a 4 horas diarias. ¿Sí? Recuerde usted, 4 horas diarias mínimo para tener derecho a vacaciones. Haber cumplido un año completo de servicios a favor de un mismo empleador. ¿Correcto? Haber prestado un mínimo de días de labor efectiva durante el año de servicio de acuerdo al siguiente detalle. Atención con esta información. Los trabajadores con jornada ordinaria de 6 días a la semana, o sea, por ejemplo, de lunes a sábado, mínimo al año, 260 días laborados, ¿sí? Los trabajadores con jornada ordinaria de 5 días a la semana, o sea, de lunes a viernes, por ejemplo, mínimo 210 días laborados, ¿sí? Es por ello la importancia que en los contratos de trabajo se estipule, se consigne debidamente la jornada y los horarios, ¿sí? Mire el impacto que tiene, lo mencionábamos ayer, que los contratos deben tener toda la información posible para evitar falsas interpretaciones, malas interpretaciones o contingencias laborales, ¿sí? Esto es importante, por ejemplo, aquí el tema de la jornada, el tema del horario, tiene que estar bien consignado. Y si es que se le cambia al trabajador de jornada o de horario, hágalo por escrito a través de un documento, ¿sí? Puede utilizar un memorando o si es que quiere una adenda al contrato de trabajo. ¿Correcto? ¿Cuándo se inicia el descanso vacacional? La fecha será acordada entre empleador y trabajador dentro de los 12 meses siguientes a aquel que alcanzó el goce, el derecho del gozo, ¿sí? Después de haber cumplido un año, dentro del año siguiente, ¿sí? Ya usted tiene el derecho de tomar sus vacaciones. Ojo, tiene el derecho, pero tener el derecho a gozar de vacaciones no significa que el trabajador va a decidir cuándo irse, que el trabajador mañana dice no voy a asistir porque me voy de vacaciones, no, tiene que ser, ¿no?, de mutuo acuerdo, tiene que haber acuerdo, una conciliación entre la empresa y el trabajador, tiene que haber una fecha que lleguen a esa fecha de mutuo acuerdo, ¿sí? ¿Qué pasa si es que no llegan al acuerdo? El trabajador de pronto quiere irse de vacaciones el 15 de enero de 2025, pero el empleador lo necesita por temas operativos y le dice que no se puede. Entonces, a falta del acuerdo, a falta de este acuerdo, lo que va a prevalecer para la norma laboral, ¿no?, en aras de proteger la operatividad y el negocio debidamente fundamentada, es el empleador quien tiene el poder de dirección, ¿no?, y de determinar qué día va a tomar el trabajador las vacaciones, ¿correcto? Si es que el trabajador decide irse por su voluntad sin haber llegado a un acuerdo, estaría incurriendo en una falta grave que podría ser calificada como abandono de trabajo, ¿correcto? ¿Es posible gozar de vacaciones adelantadas? Sí, ¿sí? Y tiene que ser por escrito, ¿correcto? ¿En qué consisten las vacaciones truncas? Las vacaciones truncas, como lo veníamos explicando, al igual que todos los beneficios sociales truncos, son unos conceptos que no se pudieron pagar en la fecha que correspondía, porque ya el trabajador había terminado el vínculo con la empresa, ¿sí? Entonces, hasta aquí hemos visto vacaciones, hemos visto gratificaciones, hemos visto CTS, ¿sí? Si hasta aquí, por favor, hubiese alguna consulta, anótelo para que en breve, cuando se habilite el chat, puedan hacer sus consultas, ¿correcto? Espero que hasta aquí todo se esté entendiendo. Por favor, si hay alguna duda, de aquí en breve, que se habilite el chat, por favor, hacer todas las preguntas, los casos que tengan. Sí, mientras más casos, más consultas haya, es mejor porque se entiende mejor la información, ¿correcto? Vamos a avanzar. La asignación familiar. La asignación familiar es el 10% de la remuneración mínima vital. Todos los trabajadores que tienen hijos tienen derecho a la asignación familiar.
¿sí? Pero para ello los trabajadores tienen que informar a la empresa. Tienen que informar a la empresa respecto a que tienen hijos. Cuando un trabajador ingresa a la empresa, dentro eh, de su archivo de documentos, ¿sí? Tiene que, en recursos humanos, pues, recoger toda la información, ¿cierto? Dentro de los formatos que tiene que llenar respecto a su información. Y es responsabilidad del trabajador informar, por ejemplo, informar que tiene hijos, ¿no? Y sustentar debidamente a través de la partida de nacimiento o el DNI. De pronto el trabajador no informa por desconocimiento, y es tarea de recursos humanos también informarle a los postulantes, advertirles que tienen que, como obligación, informarse si ingresan a la empresa respecto a sus derechohabientes. Imaginemos un trabajador que no informó que tiene hijos y llega a fin de mes y de pronto en la empresa anterior donde estuvo sí recibía asignación familiar y en la nueva empresa no recibe, va a reclamar, se va a sentir mal, inclusive hasta podría renunciar. Hay trabajadores que renuncian, que son muy orgullosos, que no deciden ir a reclamar, sino simplemente dejan de ir. Y usted podría perder un buen trabajador. En ese sentido, tiene que ser claro con información. Tiene que, durante el proceso de selección de personal, hacer de conocimiento de los trabajadores que tienen que presentar toda la información. De pronto ingresó soltero a la empresa. Estando en empresa se casó, tuvo hijos, pero nunca informó. También responsabilidad del trabajador. ¿Sí? Por ello la importancia de tener la información de los documentos respecto a el tema personal, ¿no? Condición personal de los trabajadores. ¿Sí? La asignación familiar es un beneficio social de carácter remunerativo equivalente al 10% de la remuneración mínima vital, que se otorga a los trabajadores de la actividad privada, cualquiera que fuere su fecha de ingreso, en la condición de que tengan a su cargo uno o más hijos menores de 18 años. ¿Sí? Esa es la condición. También que tengan hijos con estudios superiores, ¿no? Pueden ser de institutos o universidad, hasta los 24 años de edad. ¿Sí? Los trabajadores que tienen hijos con discapacidad, por ejemplo, para el tema de discapacidad, no, en este caso, no hay un límite de edad. ¿Sí? Uno o más hijos mayores de 18 años con discapacidad severa certificada, pero tiene que ser certificada por la Autoridad Nacional de Salud, salvo que perciban pensión no contributiva por discapacidad severa establecida en la Ley 29.973, Ley General de la Persona con Discapacidad. ¿Sí? Recuerde que si tiene hijos con discapacidad no hay un límite de edad. ¿Sí? La norma no condiciona el límite de edad para personas con discapacidad, para que puedan sus padres recibir este beneficio, que debe ser adicional a la remuneración básica, ¿sí? Debe ser adicional, ¿correcto? Es el 10% de la remuneración mínima vital, ¿correcto? Eso es con respecto a la asignación familiar. Luego tenemos los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los trabajadores para recibir la asignación familiar? Tener vínculo laboral vigente a través de un contrato de trabajo a plazo fijo o indeterminado. Que sus remuneraciones no se regulen por negociación colectiva, es decir, a través de sindicatos. Acreditar la existencia del hijo o hijos que tuvieron, ¿sí? A través de una partida de nacimiento a partir del DNI. Correcto, debidamente evidenciado, ¿sí? Ojo que para este tema, por ejemplo, los nombres del padre tienen que estar igual a el DNI, ¿sí? Igual a las partidas de nacimiento. Si, por ejemplo, hay un error en una letra, imaginemos que el nombre es con Z, pero lo escribieron con S, ¿no? Con respecto al nombre del padre o la madre, hay problemas, podría haber problemas, ¿sí? Entonces hay que ser bastante cuidadosos con ese tema. Vamos a avanzar. Ok, hemos llegado al ejemplo que les mencionaba, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de cálculo de liquidación de beneficios sociales, un súper ejemplo que nos va a clarificar todos los conceptos que hemos estado revisando desde el inicio de la clase. ¿Sí? Por ejemplo, en el cálculo de los beneficios sociales, ¿sí? Del régimen general, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de la
de la gran y mediana empresa, ¿sí? La gran y mediana empresa, ¿sí? Que es el régimen general, decreto legislativo número 728. Este es el caso. Por favor, léalo con detenimiento, ¿sí? Igual le voy a dar lectura. María es una trabajadora bajo el régimen general 728 y se desempeña como asistente legal en un estudio jurídico. Firmó un contrato a plazo fijo desde el 1 de agosto del año 2023 hasta el 31 de octubre del año 2023. Agosto, septiembre y octubre van 3 meses ahí, ¿sí? 3 meses de contrato. Y le han comunicado que su contrato no será renovado. Nos indica que tiene una remuneración mensual de 1.500 y también tiene asignación familiar. ¿Correcto? Caso de esta trabajadora, ¿sí? Que tiene un contrato a plazo fijo, un contrato temporal desde agosto hasta octubre, ¿sí? Que son 3 meses. Sin embargo, le han comunicado que ese contrato ya no va a ser renovado. O sea, en el mes de octubre, que es el mes de la desvinculación, 31 de octubre, hasta esa fecha se le tienen que calcular todos los beneficios sociales, vacaciones, ETS, gratificaciones, ¿sí? Porque recuerde usted que la gratificación se deposita en el mes de diciembre, pero ella ya no va a estar en diciembre. La CTS se deposita en noviembre, la trabajadora ya no va a estar en noviembre en la empresa. Corresponde entonces que la empresa le haga su liquidación de beneficios sociales para que pueda liberarlos a la fecha del término de su vínculo laboral. En este caso tenemos que la remuneración básica es 1.500. Es la remuneración computable, el monto sobre el cual se van a calcular los beneficios sociales truncos. La asignación familiar en este caso es el 10%, de la remuneración mínima vital. En este caso, la remuneración mínima vital es 1.025. El 10% de 1.025 es 102.50, ¿correcto? 102.50. Entonces, vamos a hacer la solución. Al encontrarse en el régimen general, la gran y mediana empresa, le corresponde todos los beneficios sociales. Todos los beneficios sociales le corresponden. Gratificación. Tenemos la fórmula de la gratificación, ¿sí? Para la gratificación, primero hallamos la base, ¿no? La base sobre el cual se va a calcular. Por ejemplo, es la remuneración más la asignación familiar, ¿sí? Recuerde usted que la gratificación se paga 2 veces al año y corresponde a una remuneración aproximadamente, ¿sí? Entonces, si son 2 veces al año, cada periodo, ¿sí? Cada monto tiene un periodo de 6 meses, son 2 periodos de 6 meses al año. Entonces, la fórmula sería la remuneración básica de los 1.500 más la asignación familiar 102.50, ¿sí? Eso nos va a dar el monto de 1.602.50 céntimos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos meses tiene este periodo? ¿Sí? El periodo que se paga, ¿no? En este caso, la gratificación son 6 meses, pues, ¿no? Entonces, ese monto resultante del sueldo más la asignación familiar se va a dividir entre 6. ¿Por qué se divide entre 6? Porque se necesita saber para el cálculo cuánto le corresponde proporcionalmente por cada mes de gratificación, ¿sí? Porque sabiendo el valor por el mes, usted ya lo puede multiplicar por la cantidad de meses que ha estado la trabajadora. En este caso, esta trabajadora ha estado 3 meses, agosto, septiembre y octubre, ¿sí? Entonces, por ello es que se va a dividir, ¿no? Entre 6, ¿no? Y luego eso se va a multiplicar ese monto se va a multiplicar por los meses laborados, en este caso son 3, ¿sí? 1.500, y puede hacerlo ahí con su calculadora, 1.500 más 102.50 nos da 1.602.50 entre los 6 meses del periodo, ¿no? Que se va a pagar de gratificación por los 3 meses trabajados. El monto resultante es 801 soles con 25 céntimos, 801 soles con 25 céntimos, ¿sí?
Pero recuerde usted que en los conceptos que vimos mencionamos que a ese monto había que sumarle una bonificación del 9%, ¿sí? Recordemos que se debe agregar la bonificación extraordinaria al monto de la gratificación, ¿correcto? Esta bonificación equivale al 9% de la gratificación calculada en caso del trabajador solo sea afiliado a e-Salud, ¿sí? Si el trabajador tiene EPS, entonces la bonificación equivalente ya no va a ser 9%, sino el 6.75% de la gratificación. Tenga cuidado con ese detalle, por favor. Si es EPS, recuerde usted que no le va a sumar una bonificación de 9%, sino de 6.75%. ¿Correcto? En este caso, el trabajador está afiliado al sistema de salud, ¿sí? En este ejemplo, entonces va a ser 801.25 más el 9% de 801.25. El 9% es 72.11, ¿no? Va a multiplicar 801.25 por su 9% y le va a resultar 72.11. Ese monto de 72.11 lo va a sumar a los 801.25 y le va a resultar el monto final de 800, donde está el cursor, 873.36 céntimos, ¿correcto? Esa es la forma de calcular la gratificación trunca, ¿no?, para el régimen general, ¿correcto? Si hubiese alguna duda también, por favor, puede tomar nota de aquí y en breve que se habilite el chat para que puedan consignar sus consultas. Luego tenemos la CTS, que es lo que veníamos hablando también, CTS, la compensación por tiempo de servicios. ¿Sí? La CTS se paga en los meses de mayo y noviembre, le hemos mencionado, ¿sí? ¿A cuánto equivale? ¿Cuánto equivale la CTS, no? Una CTS, ¿no?, equivale al año, si se suman los dos montos, aproximadamente a una remuneración, ¿sí? Entonces, la fórmula sería remuneración más asignación familiar, en este caso es 102.50, entre los 12 meses, ¿sí? Entre los 12 meses, ¿sí? ¿Por qué se divide entre 12? Se divide entre 12 porque si usted suma las dos CTS que se le van a pagar al año, va a sumar su remuneración mensual completa, ¿sí? Se va a pagar la mitad en mayo y la mitad en noviembre. Entonces, se divide entre 12 para saber el valor por mes y eso multiplicarlo por la cantidad de meses que ha trabajado la asistente legal de este estudio jurídico, del caso que estamos viendo, ¿correcto? 1.500 más 102.50 entre 12, sale el valor mensual multiplicado por los 3 meses. El monto resultante es 400 soles con 63 céntimos. Es importante señalar que en esta fórmula, si el trabajador hubiera percibido gratificación, si previo a ello el trabajador ha recibido en esta empresa una gratificación, corresponderá agregar el 1/6, ¿no?, de este concepto, quedando de la siguiente manera. CTS es igual a remuneración más la asignación familiar más 1/6 de la última gratificación percibida, ¿no?, ¿sí?, entre los 12 meses multiplicado por los meses laborados, ¿sí? Correcto. Entonces, recuerde usted que la CTS, como fórmula general para encontrar la CTS trunca, tenemos la remuneración más la asignación familiar, y si es que el trabajador recibió una gratificación anterior en la misma empresa, entonces será más 1/6 de esa gratificación, ¿sí? Ese monto lo va a dividir entre 12 y lo va a multiplicar por la cantidad de meses laborados. En el caso que estamos revisando, la cantidad de meses laborados es 3 meses, ¿sí? Las vacaciones, remuneración más asignación familiar entre los 12 meses. Recuerda usted que las vacaciones pues equivalen aproximadamente a una remuneración mensual, ¿sí? Entonces, la remuneración más la asignación familiar se va a dividir entre los 12 meses del año para saber el valor mensual, ¿sí? La premisa es que usted encuentre
para determinar el monto trunco, siempre encuentre el valor que se tiene que pagar mensualmente, ¿no? Que equivale al valor, el monto que equivale o proporcional al mes, ¿sí? Y a partir de ahí va a poder hacer el cálculo. Multiplicado en este caso por la cantidad de meses trabajados. 1.500 más 102.50 entre 12 meses va a salir un monto, y ese monto usted lo va a multiplicar por 3 meses, que es el caso de la trabajadora, en el caso que estamos revisando, ¿no? Y el monto resultante es 400 soles con 63 céntimos, ¿sí? ¿Por qué recibe beneficios sociales esta trabajadora, no? Porque ya lleva más de un mes trabajando, va a tener 3 meses en la empresa. Si no hubiese cumplido un mes, si no hubiese cumplido un mes de trabajo, entonces no tendría derecho a los beneficios sociales que hemos revisado en este caso, ¿correcto? Vamos a avanzar. Lo que hemos visto corresponde al régimen general, ¿sí? Al régimen general de de la gran y mediana empresa, ¿sí? Ahora vamos a revisar los beneficios sociales de una microempresa, ¿sí? De una microempresa. En el Perú tenemos microempresas, tenemos pequeñas empresas y grandes empresas. Las microempresas tienen ciertos beneficios tributarios y laborales, porque el Estado, ¿no?, peruano, bajo la normativa tributaria laboral, quiere otorgar ciertos beneficios para impulsar su crecimiento, ¿sí? Después de algunos años, el sistema, ¿no?, tributario laboral en automático las va a convertir en pequeñas empresas, ¿no? Y las pequeñas se convertirán en grandes, ¿sí? Pero sí hay un estímulo, ¿sí?, una promoción para las micro y pequeñas empresas, ¿correcto? Entonces, vamos a revisar los beneficios sociales de una microempresa, ¿sí? Por ejemplo, Elena es una trabajadora bajo el régimen de microempresa y se desempeña como secretaria en una empresa. Firmó un contrato a plazo fijo, o un contrato temporal, el 1 de agosto del año 2023 hasta el 31 de octubre de 2023, o sea, 3 meses para el caso que estamos revisando. Y le han comunicado que su contrato no será renovado. Nos indica que tiene una remuneración mensual de 1.200 soles. La trabajadora desea saber cuánto es el monto que le corresponde por su liquidación, ¿sí? Entonces tenemos que la remuneración es igual a 1.200 soles, ¿sí? Al encontrarse en el régimen de microempresas, solo le corresponde 15 días de vacaciones, ¿sí? Recuerde usted que en microempresas son 15 días de vacaciones, ¿sí? Está el cálculo en el punto A, por favor, revíselo, ¿sí? Tómese 30 segundos para revisarlo, donde dice vacaciones, y en breve lo explico. Por favor, para que puedan visualizar el ejemplo. Ok. Las vacaciones, ¿sí? En este caso, la remuneración, ¿sí?, se va a dividir entre 2, ¿sí?, porque corresponde 15 días, ¿sí? Y este monto se va a dividir entre 12 meses y se va a multiplicar por los meses laborados. En este caso, 1.200, ¿sí?, 1.200 entre 2, entre 12, el monto resultante multiplicado por los 3 meses laborados, y nos resulta 150 soles, ¿sí? 150 soles.
Vacaciones truncas en microempresa para esta trabajadora, 150 soles, ¿sí? ¿Por qué se divide entre dos? Porque solamente va a ser, que se le va a reconocer 15 días de vacaciones, ¿sí? O sea, prácticamente la mitad, ¿sí? La mitad, ¿correcto? La mitad. Vamos a avanzar. Si tiene alguna duda, alguna consulta, al final creo que se va a habilitar el micrófono para poder conversarlo. ¿Sí? Y recuerda usted que una microempresa, ¿no? Como característica principal tiene una cantidad máxima de 10 trabajadores, ¿sí? Mientras tanto, la pequeña empresa tiene entre 10 y 50 trabajadores en planilla, ¿sí? Esa es una de las principales características que la diferencia, ¿sí? Ojo con esta información, porque el único beneficio social que va a otorgar la microempresa es vacaciones, ¿sí? Microempresa, hasta 10 trabajadores, solamente vacaciones. Vacaciones, ¿no? Que es la proporcional, ¿no? Y para máximo 15 días, ¿no? 15 días de vacaciones, ¿correcto? 15 días de vacaciones. Ahora vamos a ver los beneficios sociales en la pequeña empresa, ¿sí? Recuerda usted que la empresa que está en el régimen general, que es la gran y mediana empresa, reconoce todos los beneficios sociales. En el caso de la micro, solo vacaciones, ¿no? 15 días de vacaciones. Ahora vamos a ver el régimen de pequeña empresa, aquellas que tienen hasta 50 o pueden tener hasta 50 trabajadores, ¿no? Por ejemplo, Juan es un trabajador bajo el régimen de pequeña empresa y se desempeña como asistente legal en un estudio jurídico. Firmó un contrato a plazo fijo desde el 1 de agosto de 2023 hasta el 31 de octubre de 2023, o sea, 3 meses. Y le han comunicado que su contrato no será renovado, pues indica que tiene una remuneración, y nos indica que tiene una remuneración mensual de 1.200 soles. Juan desea saber cuánto le corresponde por liquidación de beneficios sociales. Vamos a hacer el cálculo. En principio vamos a resumir qué es lo que reconoce una pequeña empresa. Tenemos la gratificación, el punto A. Reconoce gratificación, ¿sí? Reconoce, vamos a ver acá, CTS y vacaciones, ¿correcto? Reconoce gratificación, vacaciones, CTS. Sin embargo, todos estos beneficios sociales reducidos al 50%, reducidos a la mitad, no de forma completa. Vamos a hacer el cálculo de la gratificación para este trabajador, ¿sí? La gratificación, ¿sí? Recuerda usted que es media remuneración en diciembre, ¿sí? En este caso, la gratificación, ¿sí? En diciembre y en julio, ¿sí? Se va a otorgar, pero no es completa, pues es la mitad, ¿sí? Por eso considera un medio en la presentación. Entonces la fórmula es la siguiente: remuneración entre 2, porque es reducido a la mitad, entre 6 meses, que es el periodo, ¿no? Computado para el otorgamiento de la gratificación, tanto de julio como de diciembre, ¿sí? Entonces, va a salir un monto, ¿no? Y ese monto representa el monto que correspondería por cada mes y lo va a multiplicar por los meses laborados. En este caso son 3. 1.200 entre 2, recuerde, porque es la mitad, entre 6, porque es el periodo completo, ¿no? Por el que se otorga esta gratificación, ¿sí? Va a salir el valor mensual y lo va a multiplicar por 3 meses, que es la cantidad de meses que está trabajando este trabajador, desde el 1 de agosto de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023, 3 meses, ¿sí? El monto resultante es 300 soles, ¿sí? Pero recuerde usted que a este monto, cuando es gratificación, se le tiene que incrementar, ¿sí? Una bonificación extraordinaria del 9%. Entonces hay que multiplicar 300 soles por su 9% y nos da un monto de 27 soles. 300 más su bonificación extraordinaria de 9%, que es 27 soles,
El monto resultante entonces va a ser 327 soles para este trabajador, ¿sí? ¿Correcto? Esto es la explicación con respecto a gratificación en la pequeña empresa, ¿correcto? Que reconoce los beneficios sociales al 50%, la mitad, ¿sí? La mitad. La CTS, la compensación por tiempo de servicios, ¿no? Tenemos, ¿no? Para la fórmula, la remuneración entre 2, porque se paga la mitad, entre 12, ¿no? Porque es el periodo total para sacar el valor mensual por los meses laborados. 1.200 entre 12 multiplicado por 3 nos da el monto de 150, ¿sí? Es importante señalar que en esta fórmula, si el trabajador hubiera percibido gratificación, recuerda usted, si hay una gratificación previa, entonces se le tiene que aumentar una bonificación, ¿sí? De 1/6 de esa gratificación, quedando la fórmula de la siguiente manera. CTS es igual a la remuneración más la asignación familiar más 1/6 de la gratificación percibida, ¿sí? Este monto dividido entre 2, se paga la mitad, es pequeña empresa, entre 12 para saber el valor mensual y se multiplica por la cantidad de meses trabajados, en este caso es 3 meses, ¿correcto? El monto, ¿no? El cálculo, 1.200 entre 2, entre 12, el monto resultante multiplicado por 3 nos resulta 150 soles, ¿correcto? Afectaciones y cargas sociales. Es importante recordar que algunos beneficios están afectos a descuentos de renta y a la seguridad social. Gratificación y bonificación extraordinaria afecto solo a la quinta categoría, ¿sí? Hay una clase que considera este curso de renta de cuarta y quinta categoría. Es la siguiente clase que vamos a ver, ¿sí? Es importante recordar que algunos beneficios están afectos a descuentos de impuesto a la renta y a la seguridad social. Punto A, gratificación y bonificación extraordinaria, afectos solo a quinta categoría. La CTS no está afecta a nada, ¿sí? Vacaciones, afectos a la renta de quinta categoría y al descuento de la ONP o la AFP, ¿sí? Cuando usted se va de vacaciones, va a ver su boleta, igual le van a descontar, pues, si es impuesto a la renta, el pago a cuenta, y también le van a aplicar el descuento para la AFP o la ONP, ¿correcto? Entonces, hasta ahí hemos repasado lo que es compensación por tiempo de servicio de la pequeña empresa, ¿sí? Vamos a resumirlo, ¿no? El régimen general paga todos los beneficios sociales completos, ¿sí? Al 100%. Luego tenemos la microempresa que solamente reconoce vacaciones, 15 días de vacaciones reconoce. Ese es el único beneficio social que reconoce una microempresa, que se caracteriza por tener hasta 10 trabajadores. ¿Correcto? Luego tenemos la pequeña empresa, que reconoce todos los beneficios sociales, sin embargo, lo reconoce solo a la mitad, ¿sí? A la mitad. Esa es la diferencia, ¿correcto? Y lo que hemos visto son los cálculos de los beneficios sociales truncos, ¿sí? Porque calcularlos de forma completa, ya sabe usted las fórmulas, ¿cierto? ¿Correcto? Ya sabe las fórmulas de las ETS, vacaciones, gratificaciones, pero es importante que conozca cómo hacerlo cuando es trunco. Para hacerlo hay que hay que determinar en principio el monto que correspondería por cada mes, y en razón a ello hay que multiplicarlo por la cantidad de meses, ¿sí? Tome como referencia los ejemplos que se han consignado en la clase el día de hoy, guarde esta parte de las diapositivas, imprímalas si es que pueda, si es que puede, y cuando tenga que aplicarlo en su empresa, pues lo va a aplicar, ¿sí? A las oportunidades laborales dentro de las organizaciones se pueden abrir en cualquier momento, ¿sí? Y usted va a estar preparado para, por ejemplo, asumir el cargo, ¿no? Dentro de las funciones propias de planilla, ¿no? Cuando se elaboran las planillas, que es un área, una subárea muy importante para recursos humanos, ¿sí? Porque recuerde usted que un beneficio social mal calculado o una remuneración mal calculada
va a quebrantar la relación laboral entre trabajador y empleador. Si el trabajador recibe menos o no fue considerado dentro de los pagos, pues ya genera un impacto negativo, una percepción negativa hacia la empresa, ¿correcto? Luego tenemos las utilidades, ¿no? Las utilidades que son los montos, ¿no? Es la ganancia que tiene una empresa y que parte de esta ganancia, un porcentaje de esta ganancia tiene que ser distribuido entre los trabajadores. Pero cada rubro tiene un porcentaje distinto, que lo vamos a ver aquí en esta clase. ¿En qué consiste la participación de las utilidades? La participación de las utilidades es un derecho reconocido en el artículo 29 de la Constitución Política del Perú. Tiene por objeto que los trabajadores accedan a las utilidades netas cuando las hubiese, ¿no? Que percibe el empleador como consecuencia de su gestión empresarial. ¿Qué empleadores están obligados a repartir utilidades? Todas las empresas del régimen de la actividad privada, que cuenten con más de 20 trabajadores. Ojo, es un requisito, más de 20 trabajadores, que desarrollen actividades generadoras de renta de tercera categoría. Todas las empresas, ¿no? Las personas jurídicas que tienen un negocio, pues generan renta de tercera categoría y van a tributar en razón a ello, ¿no? Que en un determinado año hayan producido una renta anual antes de impuestos, sobre la cual se determinan las utilidades laborales, ¿sí? O sea, para que haya repartición de utilidades tiene que haber ganancia, ¿sí? Hay sectores que pagan más y otros que pagan menos, ¿correcto? Pero todos los trabajadores tienen derecho. Y, por ejemplo, las utilidades, les mencioné que se generen de este año 2024, se van a pagar en el 2025, y las del 2025 en el 2026, ¿no? Después de haber hecho la declaración, de los pagos, ¿no? Las declaraciones anuales de las empresas, ¿no? A SUNAT, ¿correcto? ¿Cuál es el porcentaje a repartir en caso la empresa esté obligada a otorgar utilidades? Las empresas que están obligadas a repartir utilidades, el porcentaje de reparto está condicionado a la actividad principal que desarrolle cada una de ellas. Por ejemplo, atención con estos porcentajes, las empresas pesqueras 10%, empresas de telecomunicaciones 10%, empresas industriales 10%, empresas mineras 8%, empresas de comercio y restaurantes 8%, empresas que realicen otras actividades 5%. ¿Sí? Quiere decir que de las ganancias, ¿no? Este porcentaje se toma y se distribuye entre todos los trabajadores, ¿sí? Esa es la premisa. Ahora, ¿cuál es el plazo que tienen los empleadores para efectuar? Reciban utilidades, sí. El empleador deberá entregar igual una hoja de liquidación, ¿correcto? Debe entregar una hoja de liquidación, ¿sí? Por favor, me confirman si se está visualizando la pantalla, si se está escuchando bien, por favor. Ok, el chat está habilitado para que puedan hacer consultas. A ver, vamos a recibir consultas hasta el punto que hemos avanzado. A ver, vamos a leer el chat. Ok, vamos a recibir consultas solo por el chat, por favor, consígnenlas en el chat. Marisol Pérez Taipe nos dice, buenas tardes, la CTS solo se calcula por meses o por días, ¿no? Es por meses, meses enteros, ¿sí? Meses enteros, ¿correcto? Meses enteros, ¿sí? Es la respuesta, Marisol Pérez. Si alguien tuviese alguna consulta adicional, por favor, algún caso que hayan tenido de pronto, ¿sí? Recuerde que hemos visto los beneficios sociales a lo largo de esta clase, ¿no? Hemos visto en el régimen general de la gran y mediana empresa, de la microempresa, de la pequeña empresa, ¿no? Y como ven, pues, es distinto, ¿no? Por ejemplo, la microempresa solo ofrece vacaciones,
La pequeña empresa, todos los beneficios, pero reducidos al 50%, ¿no? ¿Sí? Y las fórmulas están dadas. Son fórmulas sencillas, si se da cuenta, ¿sí? María del Rosario Maita Ramos nos dice, buenas tardes, en mi empresa solo nos pagan las vacaciones, pero somos más de 15 trabajadores. Si es 15 trabajadores sería pequeña empresa, ¿no? Pero habría que determinar, María del Rosario Maita Ramos, si es que todos los 15 están en planilla. ¿Has tenido acceso a esa información si todos los 15 están en planilla? Todos los 15 están en planilla, ¿no? Entonces, el monto, ¿sabes cuánto factura tu empresa, digamos, al mes? Ok. También hay límites, ¿correcto? Hay límites con respecto a la facturación, ¿sí? Si están en planilla, entonces lo que podría estar pasando es la facturación, el monto mensual de facturación de tu empresa, ¿no? Debe estar dentro de los parámetros para calificar también como microempresa, ¿sí? Ok. ¿Alguna consulta adicional, por favor? En el caso de María del Rosario Maita Ramos, ¿sí? Ok, en tu caso sí te sugiero que puedas averiguar, ¿no? Más o menos cuánto es que tu empresa factura, ¿sí? Cuánto es que tu empresa factura para determinar si realmente califica como microempresa, ¿no? Porque de pronto estaría omitiendo la norma, ¿sí? Y tendrían derecho a todos los beneficios reducidos al 50% si es que es una pequeña empresa, o calificaría como pequeña empresa, ¿correcto? A ver, vamos a leer más comentarios. ¿Dónde puedo ver sobre los montos de facturación? Nos dice María del Rosario, ¿no? Como son empresas pequeñas, nada, tienes que hacer la consulta en contabilidad, ¿no? Algún compañero, ¿no? Algún compañero de trabajo, de confianza que tenga, ¿no? Y que te pueda más o menos dar luces sobre ese tema, ¿sí? En el área contable tienen esa información, pero de ahí a que un trabajador la solicite formalmente, eh, no está la empresa en obligación de darle, ¿no? esta información, ¿no? Sin embargo, creo que en aras de la transparencia las empresas tienen que informar, ¿no? A sus trabajadores, siempre es bueno. Hay empresas que sí lo hacen a través de reuniones, ¿sí? Recuerda usted que en nuestro país, por ejemplo, hay muchas empresas que son micro y pequeñas empresas que nacen y en el promedio de entre 2 y 5 años mueren en el mercado, ¿sí? Y estos trabajadores quedan desempleados. Entonces, en ese sentido, ¿no? La norma laboral debería ser más exigente con respecto a la transparencia, ¿no? De las empresas a los trabajadores, ¿sí? Para que estos estén informados, ¿no? Y que conozcan si es que realmente se están respetando sus derechos, ¿correcto? Vamos a leer más comentarios, más consultas. Angélica López nos dice, buenas tardes. En el caso de la clase anterior sobre contratos, los que son de tercerización se obligan a legalizar, y si nos podría compartir el desagregado del costo laboral. Ok. Este tema, Angélica López, por el tiempo, porque nos quedan ya 20 minutos para no pasarnos el tiempo que nos da la institución, voy a tomar nota y en nuestra próxima clase del día de mañana, que es de renta de cuarta y quinta categoría, iniciamos, ¿sí? Dedicamos unos 10 minutos al tema que está quedando pendiente, ¿sí? Que es el tema del desagregado, para explicarles, ¿sí? Para poder explicarles, ¿correcto? Voy a tomar nota y mañana, ¿sí? Vemos este tema para no excedernos, ¿sí? El tema del desagregado, del costo laboral, pues es justamente en razón a los montos que estamos, a los porcentajes que estamos explicando ahora, los montos, a estas fórmulas, ¿sí? En la
gran empresa, ¿no? Es más o menos 46%, en la pequeña empresa es 23% y en la microempresa entre 12 o 13%, ¿sí? Pero vamos a presentar un cuadro mañana para poder explicarlo, ¿sí? Iniciamos mañana entonces con esa clase, mañana que tenemos la clase de renta de cuarta y quinta categoría, ¿sí? Por favor, vamos a leer otro comentario, el de María del Rosario, ya lo hemos leído. Buenas tardes, profesor. El registro de derechohabiente, ¿hasta qué grado de consanguinidad cubre, no? En el caso del régimen general, pues es hasta el tema de cubre esposos e hijos, ¿sí? Esposos e hijos. La MIPE, ¿no? En el caso de la microempresa, hasta 10 trabajadores y la pequeña empresa, 50 trabajadores como máximo. La liquidación de beneficios necesariamente tiene que estar firmada, claro, tiene que estar debidamente firmada, no por el administrador, no por el jefe de recursos humanos, no por el contador. Todos los documentos referidos al tema laboral tienen que estar debidamente firmados por el representante legal de la empresa, ¿sí? Tiene que estar debidamente firmada, ¿correcto? También Julie nos consulta si es en la MIPE hasta cuántos trabajadores puede tener. En el caso de las microempresas hasta 10, de las pequeñas empresas hasta 50, ¿correcto? Vamos a... Ok, María del Rosario, mañana arrancamos 10 minutos para dedicarle a ese tema del desagregado del costo laboral, ¿sí? Todavía nos faltan algunas diapositivas para terminar la sesión del día de hoy y para no excedernos del tiempo que nos da la institución. Tenemos más consultas. A ver, acá María López nos dice, para efecto, nos dice María López, para efecto de que estén inscrito la empresa en la REMIPE desde el 2017 como microempresa, pero en el 2022 pasaron a pequeña empresa, si tienen un trabajador con contrato, a ver, pero en el 2022 pasaron a pequeña empresa. Cuando son microempresas, el mismo sistema las va llevando, ¿no? Las va controlando, ya son pequeñas empresas. Si tienen un trabajador con contrato del 2028, 2018 debe ser ahí, Angélica, ¿cierto? Angélica, a ver por favor si es que nos confirma la fecha 2028, dice. Si tienen un trabajador con contrato del 2018 y renuncia este año, ¿se debe liquidar con los beneficios de la pequeña empresa? Claro. Entiendo que cuando has puesto ahí 2028 hace referencia a 2018, pero por error se ha consignado 28, ¿cierto? Si alguien fue contratado en el año 2018, para este ejemplo, y la empresa ya era pequeña, entonces debe ser liquidado con los beneficios sociales, ¿no? Al 50%, a la mitad, ¿no? Como pequeña empresa, ¿correcto? Tenemos el comentario, la consulta también de Marisol Pérez Taipe, nos dice, en caso de una planilla de pequeña empresa, ¿está obligado a pagar asignación familiar? A ver, claro, sí, de pequeña empresa sí tiene que pagar la asignación familiar, correcto. Sí, y recuerda usted que la asignación familiar no se puede partir, ¿no? Es completa. 10% de la remuneración mínima vital. Abel Chávez Tarazona nos dice, ese porcentaje que existe, una repartición de utilidades para los trabajadores en las empresas, es la misma base utilizada para la repartición de utilidades entre los socios y accionistas. No, es distinto. Es distinto. Acá estamos hablando de participación de utilidades, ¿no? En el caso de los socios y accionistas ya es distinto, ¿no? No califica este concepto para ellos, ¿correcto? Julie nos consulta. Ok, Julie nos dice, muchas gracias, licenciado. Angélica López, sí, 2018, sí, se absolvió esa consulta también. Tienen que pagarle beneficios al 50% o a la mitad como pequeña empresa. Marisol Pérez Taipe nos dice, gracias, profesor, ok. Entonces,
Gracias por sus consultas a todos. Si hubiese alguna más, por favor, consígnenla en el chat, ¿sí? Vamos a avanzar con la siguiente presentación, la siguiente diapositiva. El seguro de vida ley. El seguro de vida ley, recuerde usted que no es opcional para las empresas. Muchas empresas cometen el error que es opcional, piensan que es opcional y no lo gestionan. Y de ahí vienen las sanciones, y también los riesgos. Imagínese usted un trabajador que tiene un accidente, ¿no? Y que queda incapacitado, que tiene que generar gastos de hospitalización, ¿no? Y que puede quedar de pronto discapacitado para poder trabajar, ¿no? Entonces, para eso es el seguro de vida ley, ¿sí? ¿Qué es el seguro de vida ley? Brinda alivio económico temporal a los familiares del trabajador ante su fallecimiento, ¿no? Por ejemplo, es obligatorio para todas las empresas. Brinda alivio económico temporal a los familiares del trabajador ante su fallecimiento. El costo es asumido por el empleador. Otorga cobertura dentro y fuera de la jornada laboral. Beneficio dirigido a los trabajadores de planilla o del decreto legislativo número 728. ¿Sí? El empleador está obligado a tomar la póliza de seguro de vida y pagar las primas correspondientes. ¿Sí? Recuerde usted, seguro vida ley, apenas ingresa el trabajador a la organización. ¿Sí? También, si es que es un trabajo de riesgo, el SCTR, ¿sí? Que le va a permitir cubrir tratamientos, hospitalización, ¿no? En caso de accidentes, por ejemplo, o de que el trabajador quede incapacitado. El seguro vida ley cubre en caso de fallecimiento. El trabajador deberá entregar a su empleador una declaración jurada con firma legalizada notarialmente. Es obligación del trabajador comunicar a su empleador las modificaciones que puedan ocurrir en el contenido de la declaración jurada. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de sus derechohabientes, ¿no? Tiene que consignar debidamente quiénes van a ser sus derechohabientes, ¿no? Para el tema, ¿no? De las indemnizaciones que puedan surgir, ¿no? A raíz de un fallecimiento. ¿Cuáles son los beneficios, ¿no? En el caso del seguro de vida ley? Por muerte natural, 16 remuneraciones. Por muerte accidental, 32 remuneraciones. Por invalidez total y permanente, 32 remuneraciones. Los beneficiarios, ¿no? El cónyuge, ¿no? O conviviente con 2 años de convivencia, ¿no? A través de una unión de hecho, por ejemplo. Los hijos también son beneficiarios, ¿sí? Si no hay hijos, ¿no? En este caso, el seguro vida ley, si no hay hijos o cónyuge, serán los padres y hermanos, ¿sí? Menores de 18 años, en el caso de los hermanos, ¿correcto? El seguro social de salud es salud. ¿A quiénes está dirigido el seguro? Para los que trabajen como empleados dependientes de una empresa formal y para sus familiares. ¿Cómo acceder al seguro? La entidad empleadora debe registrar y declarar a sus trabajadores mensualmente ante el registro de información laboral, de registro, ¿no? Y el plan, ¿sí? Esto es importante. Se debe registrar la información debidamente en el registro, ¿no? Y en el plan. Por ejemplo, un trabajador ingresa a laborar y no presentó los documentos de su esposa o concubina. Y de pronto la esposa un día se enferma y va al hospital pensando que tiene salud también y no está registrada en salud. Y el trabajador se molesta, se enfurece, llama a la empresa, le empieza a reclamar a los de recursos humanos, pero en realidad la culpa es de él porque no informó. Por ello es importante que los trabajadores informen cualquier cambio de su condición personal y en los contratos de trabajo también consigne una cláusula que indique que el trabajador está obligado a informar a la empresa cualquier cambio de estado civil, cambio de domicilio, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Luego tenemos, ¿no? ¿Qué miembros de la familia pueden acceder al seguro? ¿Sí? Tenemos en el caso de los familiares directos, que son los derechohabientes, pueden acceder a las prestaciones de salud el cónyuge o concubina. Cónyuge es el que tiene una partida de matrimonio, ¿no? Está casado.
Concubino, concubina es cuando conviven, cuando tienen más de 2 años de convivencia y tienen que hacer un trámite, ¿no? Un proceso, ¿no? Para obtener una unión de hecho, que se puede hacer a través de la notaría, registros públicos, donde pues van a acreditar que efectivamente ellos llevan ya más de 2 años de concubinato, ¿sí? Los hijos menores de edad, ¿no? Y mayores incapacitados en forma total y permanente para el trabajo, de acuerdo a la calificación que realice esa salud. La cobertura de los hijos se inicia desde la concepción, en la atención a la madre gestante. El registro de los derechohabientes y los cambios en su estado civil o de concubinato que pudieran suceder en el caso de divorcio, fin de la relación de concubinato o fallecimiento, lo realiza la entidad empleadora a través del registro, siendo deber del afiliado titular proporcionar esta información a su empleador. O sea, el trabajador tiene el deber de informar todo cambio en su situación personal. Hace algunos meses, ¿no? Una alumna consultó en la clase, ¿qué pasa si es que una persona tiene hijos fuera del matrimonio? ¿No? ¿También califica como derechohabiente? Sí, sí califica como derechohabiente, ¿sí? Por si tengan la duda en la clase, de pronto el trabajador tiene hijos fuera de matrimonio, tiene hijos y ha pasado, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, ¿sí? De ver casos donde había, por ejemplo, un trabajador que le descontaban el sueldo, tres señoras, ¿no? Madre de sus hijos, ¿sí? Que habían hecho todo el proceso legal y la empresa tenía que girar los cheques a 3 señoras, ¿no? A 3 madres. Entonces, si tiene hijos, ¿no? En más de una madre, también este hijo tiene derecho a ser derechohabiente, ¿sí? Vamos a avanzar. ¿Cuánto es el aporte del seguro? ¿No? 9%. ¿Quién lo asume? El empleador, ¿correcto? Lo que hemos aprendido el día de hoy hemos aprendido, hemos hecho un recorrido sobre los conceptos de los beneficios sociales, hemos hecho un caso práctico de los beneficios sociales truncos, ¿sí? Hemos visto las diferencias entre micro, pequeña y la mediana y gran empresa con respecto a beneficios sociales, ¿sí? Información importante para que ustedes lo pongan en práctica en sus empresas, ¿no? Y con esto están adquiriendo conocimientos técnicos importantes dentro de la gestión de recursos humanos, ¿no? Dentro de la gestión también de relaciones laborales. Como conclusiones, el día de hoy, ¿no? Tenemos que los beneficios sociales pueden definirse como aquellas percepciones otorgadas por ley, cuyo objeto no es el de retribuir la prestación de servicio al trabajador, sino el de asegurar su inclusión social, así como el de su familia, ¿sí? Va más allá de la remuneración, ¿sí? Tiene como objeto social, ¿no? También la familia, correcto, la familia. La compensación por tiempo de servicios es un seguro de desempleo y se paga semestralmente, ¿sí? En tiempos de crisis, cuando el trabajador está desempleado, está la CTS para cubrir, ¿no? Los gastos de las necesidades básicas de la familia, por ejemplo, ¿no? Del trabajador. Las gratificaciones legales es el pago de un sueldo mensual durante la primera quincena, los meses de julio y diciembre, ¿sí? Gratificaciones por fiestas patrias, gratificaciones por Navidad, ¿correcto? Luego tenemos la asignación familiar. Es un pago realizado mensualmente, ¿no? 10% de la remuneración mínima vital. 10% de la remuneración mínima vital. No importa cuántos hijos tiene el trabajador, si tiene 10 hijos, solamente una asignación familiar, ¿correcto? Si tiene un hijo, una asignación familiar. He tenido un caso, ¿no? Hace un buen tiempo, un postulante, ¿no? Nos lanzó la pregunta en la charla informativa,
indicando que él tenía 8 hijos, si es que le correspondía una asignación familiar por cada hijo, ¿no? La respuesta es que no, pues, ¿sí? Se lo menciono porque hay personas que tienen esta duda, ¿sí? Como recursos humanos, como el área de recursos humanos, se debe informar a los trabajadores. Hay que tener paciencia, hay que tener empatía para resolver todas las consultas para que el proceso de recursos humanos, para que todos los procesos de recursos humanos, desde el reclutamiento, selección, capacitación, desarrollo de personal, tengan éxito, ¿sí? Luego tenemos que la asignación familiar, ¿no? Es el 10%, ya lo hemos mencionado. Las utilidades se encuentran reconocidas en la Constitución y todo trabajador que haya laborado en la empresa puede acceder a ellas, considerando exclusiones. Recuerde que las utilidades se cancelan en el mes siguiente, en el año siguiente, ¿correcto? El seguro de vida es obligatorio desde el primer día de la contratación del trabajador, ¿sí? El salud es para los que trabajan como empleados dependientes de una empresa formal y para sus familiares, que son los derechohabientes, ¿sí? Como conclusiones de la clase el día de hoy, ¿sí? Un tema importante, un tema muy interesante y bastante amplio en recursos humanos y relaciones laborales, ¿sí? Vamos a leer las últimas consultas. A ver, vamos a leer las últimas consultas. Nos hemos quedado en el caso de Marisol Pérez Taipe, gracias profesor. Angélica López tiene una consulta. Nos dice, si la empresa contrata a personal bajo la modalidad de bajo la modalidad de contrato de locación de servicios, o sea, con recibo por honorarios, pero en realidad en servicio dependiente, pero en realidad es un servicio dependiente, pero el trabajador por necesidad permite esa modalidad. La empresa está obligada a contratar seguro de vida si lo solicita el trabajador. En principio, en el caso que nos comenta Angélica López, la empresa está obligada a reconocerle todos los beneficios sociales, ¿sí? Como lo menciona ella, muchas veces las empresas abusan porque no tienen otras opciones de empleo los trabajadores y los hacen firmar contratos de locación y les hacen emitir recibos por honorarios, ¿no? Sin embargo, el trabajador no solamente tiene derecho, Angélica López, a reclamar por su seguro Vida Ley, por su seguro de SSTR, por Exsalud, ¿no? No solamente tiene derecho a esos seguros, sino tiene derecho a todos los beneficios sociales. Y lo que procede en ese caso es que, en principio, converse con el empleador, que le haga saber que él conoce sus derechos laborales y que le reconozca los derechos, los beneficios sociales que no ha percibido durante el tiempo que está en la empresa, ¿no? Y si el empleador no quiere reconocer, pues tiene que ir a la siguiente instancia que podría ser el Poder Judicial o la SUNAFIL, ¿sí? Pero tiene todo el derecho. Es más, por el mismo hecho de que no han firmado un contrato de trabajo, pero es un trabajador, porque lo mencionas que es un servicio que califica como dependiente a la empresa, entonces el trabajador tiene que reclamar todos los beneficios sociales dejados de percibir, ¿sí? Y lo otro es que, como no firmó contrato, como lo mencionaban, ya tiene un contrato indefinido. No puede tener un contrato a plazo fijo, ¿no? Ya es un trabajador que podría calificar como estable si es que sustenta debidamente que efectivamente ha realizado tareas propias del rubro de la empresa, ¿no? Y va a demandar que la empresa no le ha pagado los beneficios sociales. Entonces, con respecto a ese tema, Angélica tiene derecho no solamente a reclamar el seguro de vida, sino todos los beneficios sociales y tiene todos los elementos para ganarle un juicio a la empresa, ¿sí? En el Poder Judicial, ¿correcto? Marisol Pérez Taipe nos pregunta, profesor, una consulta. ¿Desde cuándo se podría atender en el salón un trabajador en planilla? En el caso, por ejemplo, de las madres gestantes es inmediato, ¿cierto?
¿correcto? Es inmediato. En el caso de los trabajadores tienen que esperar algunos meses, ¿sí? Angélica López nos dice, ok, gracias, ¿sí? Si hubiese alguna consulta adicional, por favor, pueden utilizar el chat. Más consulta, por favor. Si hubiese más consultas, pueden utilizar el chat para ir cerrando la sesión del día de hoy. Bueno, vamos a ver, hay una consulta acá. A ver, la última consulta era de, vamos a ver, Marisol Pérez nos dice, ¿desde cuándo se puede atender en salud un trabajador en planilla? Eso ya lo hemos respondido, creo, ¿no? ¿Sí? Para eso se debe cumplir con un periodo de carencia de 3 meses desde el inicio de labores, ¿correcto? Vamos a ver otra consulta más. Yuli nos dice, si la empresa donde me encuentro se afilió en EPS hace un mes, ¿qué porcentaje aplico? ¿El 9% o 6.75% para el cálculo de la ratificación en la liquidación de beneficios sociales? En ese caso se aplica el 6.75%. ¿Sí? Si es EPS, para el tema de cálculo de liquidación de beneficios sociales, en el caso de la gratificación, es el 6.75%. Ya que en el principio estuvo en salud y el cálculo de la liquidación se vinieron calculando con el 9%, y para el cálculo de la CTS, en el caso del trabajador, tuvo una gratificación anterior por un mes, se considera un sexto de la gratificación del monto que salió. Sí, para el tema de la, cuando se suma un sexto de la última gratificación, sí, correcto, se tiene que sumar un sexto. El descuento de la ONP o AFP de los beneficios sociales de un trabajador, ¿en qué periodo se pagan? Cuando se paga la liquidación o con periodo del último mes que aportó. Esa es la consulta de, a ver un momento, de Yuli. Nos dicen, el descuento de la ONP o AFP de los beneficios sociales de un trabajador, ¿en qué periodo se pagan? Cuando se paga la liquidación o con periodo del último mes que aportó. Sería en el caso de, ahí no entiendo bien, Yuli, la pregunta, a ver si podría replantearla en el último párrafo, por favor. Para ir cerrando el último párrafo. A ver, en el caso de la AFP, la ONP, esta se va a pagar en el periodo que se realizó es en el periodo que se va a realizar la liquidación, Yuli, ¿sí? Es en el periodo que se va a pagar la liquidación, ¿sí? En ese periodo tiene que hacerse el pago, ¿correcto? Entonces, hemos llegado a la parte final de la sesión del día de hoy. Vamos a dar por concluida la sesión. Si hay alguna consulta, lo vemos en la siguiente clase, sí, al inicio.